Hola, buenos días a todos, damas y caballeros, chicas y chicas de todas las edades que estén escuchando esto. Mi nombre es Juan y bienvenidos a Crowdy Podcast. Sencillo, vamos al tema rápido. Vamos a explicar cómo es la dinámica de esto. En los episodios de este podcast básicamente hablaremos de los temas más importantes de primero nuestro querido país, Colombia. Soy colombiano. Primero eso y después pasaremos a hablar sobre temas importantes que han pasado alrededor del mundo. Este es un espacio para opinar, para que escuchen mi opinión, para que también compartan la suya y para... No diría que el propósito principal es informarlos, porque no pretendo hacer un noticiero, sino hasta cierto punto dar la información básica que se puede sobre los temas y dar un punto de vista al respecto. Pero pues para empezar, como ya lo habrán notado, como lo mencioné antes, soy colombiano, entonces vamos a hablar mucho de Colombia en este podcast, de actualidad, mucho de política, temas controversiales, temas donde obviamente mucha gente que me escuche va a estar más o menos de acuerdo con lo que pienso y con lo que no pienso, lo cual está bien, eso es lo que espero. Contraste de opiniones, que haya opiniones encontradas y que siempre desde el respeto y desde, no sé, la intención de crear un debate sano, me refuten, contraargumenten mis ideas, es lo que espero, crear un espacio para el debate y la buena argumentación. Eso me parece bien. Como les mencioné antes, como les venía mencionando, soy colombiano, entonces hablaremos muchos temas de Colombia. Primero empezaremos por uno que me parece muy interesante, muy clave, también al mismo tiempo me parece karmático, y es acerca de nuestro querido Rodolfo Hernández, ¿no? Ese señor que durante un tiempo, una gran mayoría de tiempo, tuvo la gran posibilidad de ser presidente. Fue la persona que llegó a la última tanda, a la última tramo de la carrera por la presidencia, contra el que es actualmente el presidente Gustavo Petro. Un candidato que pues él mismo se declaraba a sí mismo como independiente, cosa que lo era, pero claramente representaba más las ideologías y los tipos de políticas de la derecha, contrario al todo, pues como todos sabemos, lo que profesa Petro. Y es una persona que se ha visto una cantidad de escándalos tremendos. Desde que, por ejemplo, el clásico video donde le está pegando una cachetada al concejal durante su estancia en la alcaldía de Bucaramanga, denuncias por casos de improperios y respetos que él da a la gente. Creo que mucha gente sabe de quién está hablando, lo ha escuchado y pues sabe que el tipo tiene una bastante forma particular de expresarse, por lo menos por lo que se refiere a un político, ¿no? Es una persona que, digamos, aquí eso en Colombia, la mejor manera de expresarlo sería con una terminología gringa que se le dice como anti-establishment. Por ejemplo, Donald Trump. De hecho, a Rodolfo se le conocía como, se le denominaba él como el Donald Trump colombiano. Y el caso es que, bueno, él resultó siendo 14 años inhabilitado por el caso Vitalogic. ¿Qué es ese caso Vitalogic? Durante su alcaldía, su administración en Bucaramanga, abrió una convocatoria para la contratación respecto a la aprovechación de los residuos y la recolectación de los residuos de las basuras de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, a grosso modo, explicado de manera muy casta, básicamente cuando una alcaldía necesita este tipo de servicios, pues lo que ellos es lanzan una convocatoria para que las empresas puedan aplicar y puedan pues ser contratadas por el Estado. Entonces claramente la empresa que termine ganando el contrato pues, va a recibir unos beneficios importantes, porque pues obviamente estos proyectos son muy grandes y obviamente muchas empresas se lanzan dando a su disposición lo mejor que tienen para poder ganarse ese contrato, y pues la alcaldía tiene obviamente sus métodos de evaluación, digamos sus estándares de calificación para decir, bueno, esta empresa es mejor para este proyecto, esta empresa no es mejor para este proyecto y así. Bueno, ¿qué pasa? Que lanzaron la convocatoria para la contratación de estas basuras y la terminó ganando una empresa llamada Vitalogic, una empresa en la cual está vinculada el hijo de Rodolfo Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente ahí se sobreentiende un interés político
hasta cierto punto, bueno, no, hasta cierto punto no, lo es un caso de corrupción, porque obviamente lo que pues presuntamente, porque tampoco estoy muy enterado, lo que presuntamente se ha venido demostrando en el largo de todo el juicio, o bueno, de toda la investigación, es que Rodolfo Hernández propició información que era privilegiada, o sea, era nada más menester de la alcaldía y de los funcionarios de la alcaldía compartir los estándares, esos métodos de calificación que iba a usar la alcaldía para decidir qué empresa iba a ganar el contrato o no, dándole a Vitalogic claramente una ventaja. ¿Sí? Es como, a ver, si tú vas a un examen de la universidad, del colegio, piénsalo como quieras. Si tú estudias, puedes estudiar mucho, puedes abarcar todo lo que quieras, pero si tú sabes qué preguntas va a hacer el profesor en el examen, vas a tener una ventaja por el resto de alumnos, porque ya sabes a qué va a referirse el examen y puedes centrarte en solo eso. Básicamente esto fue lo que pasó, se demostró y por este caso, pues se inhabilitó por 14 años a Rodolfo Hernández. Ahora, que lo más reciente es que claramente hay un derecho de apelación, él puede apelar esta inhabilitación y lo piensa hacer porque él piensa ser lanzado a la gobernación de Santander, si no estoy mal. Sí, a la gobernación de Santander. ¿Te imaginas el embolate tan áspero de este tipo? O sea, el tipo ya se está marcando una historia política interesante. Llega a la alcaldía de Bucaramanga, presuntamente la deja bastante saneada, pero al mismo tiempo con sus casos salpicaditos de corrupción. Aparte de sus escándalos personales, a eso súmale inhabilitado. Es una persona, o sea, es un político que sí está en el estado de inhabilitado, puede apelarlo, pero a este momento se ha comprobado que es corrupto y quiere lanzarse a la gobernación de Santander. No recordemos, o sea, recordemos que este señor fue el segundo personaje más probable a llegar a la presidencia de la República. Hombre, que sí, que el presidente que tenemos ahorita viene también de un pasado entre comillas escabroso, estando vinculado con guerrillas y grupos que están al margen de la ley. Pero esa es la reflexión, me parece importante a la que quería llegar. Obviamente, siendo muy progresivo, siendo muy subliminal, poco a poco Colombia se ha metido en una dinámica de que básicamente nos estamos quedando sin opciones realmente que califiquen como buenas opciones a los políticos, a los dirigentes del país. Las personas que están llegando al poder, las personas que realmente son las que permanecen allá arriba, ya sea de un bando o del otro, son personas que nunca han tenido, o sea, es muy difícil encontrar un político con un pasado limpio en este país y es impresionante que personas con un pasado tan escabroso y oscuro sigan siendo las personas que más fácil llegan al poder. Venimos del caso Benedetti, que básicamente se demuestra el gran tráfico de influencias que existe dentro de las altas esferas del poder político en Colombia para llegar al poder, mantenerse y la cantidad de favores políticos que se piden acá en este país. Todo está inundado de corrupción, desde la alcaldía de Bucaramanga, siendo el alcalde dándole beneficios claros a su hijo, hasta la jefa de gabinete de gobierno usando los recursos de seguridad del gobierno para lo que se le da la gana. Por donde quiera que lo mires, nos hemos permeado de una normalización a la corrupción que yo cada vez me pregunto si tiene algún tipo de solución. No sé si el cambio generacional sea suficiente para cambiar la dinámica en la que está, digamos que, enrolada Colombia. Es un tema, creo que de sociedad importante, porque los dirigentes realmente cada vez son menos capaces. Y ojo, yo no quiero acá profesar la idea de que los políticos son los causantes de los problemas, porque no, jamás. Los políticos no son los causantes de los problemas. Básicamente ellos son los síntomas, la consecuencia de la gente que los vota, de un pueblo poco educado, con poco realmente sentido común. Y realmente que estemos rodeados de una casta de políticos
tan mediocres, solo habla de un pueblo muy mediocre. O sea, nada más pasemos a la siguiente noticia. El youtuber MrBeast, creo que no necesita presentación. El tipo hizo un proyecto en la isla Renacer de Colombia, una isla que tiene muy poquitos habitantes, no me pregunten cuántos, pero creo que más de 500 no eran, que están en una situación de pobreza, sí, de pobreza, digamos que en situaciones más o menos precarias. Una zona que está dentro del estado de Colombia, que está bajo la responsabilidad del gobierno, una empresa que, o sea, una isla que básicamente no tenía acceso a internet, donde la única industria era la pescadería y solo los hombres eran los que pescaban. Llega MrBeast con su empresa que no sabía que tenía, llamada Beast Philanthropy, donde él básicamente es por donde él financia todos los proyectos y todos sus videos que van guiados a la filantropía y todo esto. El tipo en 4 días crea unos paneles solares para darle energía a la isla, por lo tanto les puede traer internet, y crea en la isla una panadería en la cual le da trabajo a un gran porcentaje de mujeres que están dentro de la isla. Imagínense eso, o sea, un youtuber que no nació acá y que no tiene ninguna obligación realmente de hacer lo que está haciendo, hace más por ese pedazo de tierra que está dentro de la gobernación colombiana que el mismo gobierno. Y hablar de la isla Renacer, con todo respeto, es hablar poco, porque el país cada vez está viendo más dejado en cuanto a territorios. No, tampoco quiero acá dar la idea de que eso es exclusivamente culpa del gobierno actual. Cosas como esas no son tan simples como eso. Eso viene de un proceso largo de malas decisiones, de corrupción, de fondos que no se están usando correctamente ni para las cosas que son. Obviamente el gobierno actual tiene la responsabilidad de arreglarlo. No me parece, a mí no percibo que estén en un buen camino o en un camino. No veo progresos en cuanto a eso, ¿sí? Pero es para pensar, no solo sectores, por ejemplo, como La Guajira, que están dejados porque son muy inhóspitos y el gobierno todavía no se le da la gana de poder conectar bien esos lugares al, digamos que muy entre comillas, el bienestar que puede disfrutar el resto de Colombia, sino que el tema de las guerrillas cada vez se va más a fondo. Bueno, muchachos, acá su servidor que les está hablando es una persona que votó por Gustavo Petro, ¿sí? A día de hoy puedo decir que ya estoy bastante arrepentido, pero también hasta cierto punto me enorgullezco de decir que yo sabía que iba a estar decepcionado. Nunca, votando en Gustavo Petro tampoco tuve mucha fe en él, pero es que la otra opción, para mí, en lo que a mí respecta, era muchísimo peor. Entonces, en campaña de Gustavo Petro dice, y usted puede buscar el video si quiere, yo entro a la presidencia de Colombia y a los 3 meses el ELN ya no existe. Y el tema con el ELN no es que ni siquiera esté en retroceso, sino que el gobierno nos ha querido vender más de una y otra vez el cese al fuego bilateral, multilateral, que están en acuerdos, que están en esto, que están en aquello. Y realmente el ELN va a su bola y cada vez va pisando más las declaraciones del gobierno y más dejando en claro que realmente el progreso que nos quieren vender que está sucediendo no existe. Interesante. A ver, empecemos por nada más por la guerrilla del ELN. La guerrilla del ELN es una organización con la cual es muy difícil negociar. ¿Por qué? A grosso modo, resumiendo muchísimo, digamos que a comparación, por ejemplo, de las FARC tiene una jerarquía muy de pirámide. Sí, o sea, una jerarquía como tú realmente escribías la palabra jerarquía, con una persona muy en un alto mando, que podríamos decir, poner por ejemplo el tiro fijo, que era el cabecilla de cabecillas, y de ahí vas bajando,
digamos, en comparación con una estructura de militar, con tenientes, subtenientes, oficiales y así, 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 hacia abajo. Tampoco conozco muy bien el orden, pero esa es la idea. Pero el ELN, desde su configuración inicial más o menos, es más que todo como una organización federada donde tienen varios bloques. El ELN tiene muchos frentes y esos bloques son como muy independientes los unos de los otros, casi que son como células individuales. Entonces digamos que si el frente no sé qué del ELN te dice, mira, vamos a hacer un cese al fuego, acá no significa que el frente del ELN, no sé cuál es el otro diferente, vaya a obedecer o esté obligado a acatar ese mismo tipo de acción. Entonces, los gobiernos no, o sea, el gobierno de Gustavo Petro obviamente no es el primero en intentar negociar con el ELN. Ha habido intentos, creo que es la guerrilla con la que más se ha intentado negociar, no estoy seguro, pero más de 4 o 5 veces se ha intentado negociar con el ELN, todas siendo muy fallidas. Entonces, ¿qué pasa? Lanza una polémica el gobierno mientras que está en un viaje diplomático por Alemania. Se descubre por un informante del mismo gobierno, que igual después Gustavo Petro salió a confirmar esto, que se está estudiando la posibilidad de crear un fondo internacional, ojo con esto, internacional, para financiar a la guerrilla del ELN y que así paren los secuestros y las extorsiones. Ojo con esto, o sea, repito, incluso esta idea aislada tampoco es la primera vez que se pone sobre la mesa. Y también hay que aclarar que, pues según el mismo jefe de gobierno, Gustavo Petro, esto es algo que se está presentando sobre la mesa como una idea, como un plan a futuro en caso de que las otras opciones fallen y cómo se vayan desarrollando las negociaciones. Esto es solo una idea que está sobre la mesa, un plan futuro, y que realmente todavía no hace parte ni de la negociación ni de los acuerdos. O sea, no es algo que realmente todavía se haya ofrecido como tal en la mesa de diálogos. Pero claramente acá entra un tema de debate muy interesante. Para mí es muy difícil, yo creo que posicionarme en estos casos, porque yo soy un colombiano que ha sido muy privilegiado en la vida. Sí, he vivido en una muy buena casa, he vivido bajo el manto de personas muy amorosas, se me ha dado todo, tuve buenos estudios, soy graduado, soy profesional. He tenido hasta cierto punto una muy buena vida. Nunca he sufrido el dolor de lo que es la guerrilla, la guerra, la violencia en Colombia. Escasamente me han atracado una vez y ni me atracaron nada porque no tenía nada. ¿Sí? Era muy pequeño. Entonces, siento que en estos temas puedo hablar un poco desde la ignorancia, porque hasta cierto punto puedo entender esto que está haciendo el gobierno, de decir, oye, mira, estas negociaciones con el ELN se caen una y otra y otra y otra vez, no solo en nuestro gobierno, sino que alrededor de la historia de Colombia. Y nosotros llegamos a esta administración vendiéndole una idea muy clara a la gente, que era el gobierno del cambio, que era el gobierno donde iba a haber paz total. El proyecto de Gustavo Petro en cuanto a seguridad es paz total, paz multilateral con todo grupo armado en Colombia. Entonces, hasta cierto punto ellos están obligados moralmente a hallar una solución rápida a esto, una solución necesaria que exige la historia y el pueblo colombiano. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia entre eso y pagar una extorsión? O sea, el gobierno juntando recursos suyos y de otros gobiernos, que claramente creo que ya se tendrá una idea clara entre ellos mismos de cuáles van a ser esos organismos internacionales que van a aportar a esta idea, a esta hipotética idea. Pero también obviamente de los bolsillos, muy entre comillas, este tipo de expresiones a mí no me gustan, pero esta vez calca bien. Del bolsillo de los colombianos se le pague a un grupo criminal para que no cometa crímenes. Eso es una extorsión.
Hasta cierto punto, eso sería aceptar que el gobierno colombiano está siendo extorsionado. En el cierto punto de vista de mucha gente que ha sufrido cosas, y no solo que ha sufrido cosas, todos en este país, o sea, hayas vivido tú la guerra o no, de primera mano, todos en este país hemos sido afectados directa e indirectamente por las guerras contra las guerrillas. Y a pesar de que este tipo de ideas sobre la mesa son oportunidades que pueden llevar el fin al conflicto, también entran en un debate moral de hasta cierto punto el fin justifica los medios en este caso. Parece interesante. Yo honestamente pienso que no. Pienso que un grupo que ha estado al margen de la ley y que ha cometido crímenes y que ha hecho daño a tantas familias, la solución no, o sea, la conclusión no puede ser les vamos a pagar para que dejen de hacer eso. Porque entonces ¿dónde empezamos a pintar la línea? Una vez una vez digamos el ELN como organización deje de ser digamos en un caso hipotético de ser un grupo guerrillero, si digamos los planes y los acuerdos les funcionan mediante estos métodos, después ¿qué les va a impedir seguir exigiendo dinero para otras cosas para no regresar a delinquir? Sí, obviamente siento que es una reducción muy cortica de qué es lo que podría suceder, pero me parece importante que también el gobierno es la figura de autoridad, el gobierno es el que vela por el ciudadano, y no creo que el ciudadano esté de acuerdo con pagarle a un grupo que ha hecho tanto daño a la infraestructura, a la economía y a la seguridad del país como lo han hecho todos los grupos al margen de la ley aquí en Colombia. O sea, me parece que al menos este tipo de cosas deberían ser consultadas, obviamente, a la población civil. Y mira que estoy casi seguro que si se lo preguntas a la población de Colombia, es casi seguro que te va a salir que no, que eso no se debería hacer. Pero bueno, entonces siento que esos son los temas más importantes que han sucedido en Colombia. Veremos la siguiente semana cómo progresan estas cosas y qué otras cosas nuevas salen, ¿no? Vamos ahora a temas más globales. Vamos a bajarle un poquito al ritmo a la controversia, ¿no? Temas más del mundo. Me parece terrorífico que pongan sonidito de la tecla del piano de Dross. Resulta que la gente rica, tú sabes, a veces no haya cómo entretenerse, ¿no? Y cuando tú eres rico y tienes millones de pesos, dices, mira, ¿qué puedo hacer con estos millones de pesos que no haya hecho ya y que no pueda hacer la gente? Oye, pues mira, yo me pago un submarino y me voy a ver al Titanic, que está a 4000 metros de profundidad. No estoy seguro cuánto está profundo, pero, o sea, tela. O sea, vamos a dar los datos básicos que ya todos conocemos del océano. La superficie lunar está más explorada que el fondo marino. Nosotros como seres dominantes en este planeta no tenemos ni puta idea de qué hay allá abajo. Y tú decides, por cojones, meterte en un submarino e irte al fondo del mar a ver un barco que se destruyó hace años. A ver, bueno, ya hablando en serio, o sea, si tienes dinero y quieres hacerlo y puedes hacerlo, está bien. Yo incluso te podría decir, no estoy seguro que yo teniendo tanta plata no haría cosas locas como esas. Pero bro, con el océano no se juega. En serio, con el océano no se juega. Entonces, un submarino que yo creo que permite, no estoy seguro de los datos, pero creo que más de 6 personas no podían entrar en ese submarino. Entonces un par de millonarios se pagaron unos puesticos para ir a ver al Titanic hundido y el submarino desapareció. Obviamente, trágicamente, un poco ya hablando más en serio, el submarino desapareció. Todavía no se encuentra, creo que ya ha perdido más de 42 horas a fecha que estoy grabando esto. Y si no estoy mal, leí por ahí que al submarino le máximo puede autosustentarse 92 horas. Entonces, el tiempo es clave aquí, el tiempo apremia. Si no logran ubicar el submarino antes de que
de que los sistemas empiecen a fallar es casi una sentencia de muerte, lastimosamente. Y pues buscar en el océano es muy complicado. ¿Qué, qué onda con el océano? ¿No? ¿Qué tantas cosas se esconderán allá? ¿Usted cree que en el océano? Yo siempre me he hecho la idea de que eh, en el pasado las cosas que vieron la gente que exploró el océano no son tan alocadas. Que el Kraken, obviamente con sus matices y sus cosas, existe. Criaturas, allá abajo va a haber criaturas muy masivas, muy locas. Y no sé hasta cierto punto si me gustaría verlas o no, pero sería muy interesante. La naturaleza y sus cosas. Hablemos de la naturaleza, por ejemplo, en México, no estoy seguro en qué región, Tamaulipas, tal vez, no estoy seguro. No, o sea, tomen eso como una mentira. Eh, se creo que es la primera muerte hasta ahorita de un hongo llamado Fusarium solari. Solari no, Solani. Estoy pensando en la selección argentina, míralo. Solani. Un hongo que al parecer puede provocar varias afecciones. Y al parecer hay un pueblo en el México en el cual está llegando, se está expandiendo, está causando ya varias complicaciones médicas a la gente y ya al parecer se cobró la primera víctima. A ver, no voy a dar la idea de que esto es igual que un COVID para nada o algo así. Pero no sé si a ustedes les pasa que últimamente en los últimos años, obviamente obviando el COVID, siento que las posibilidades de que haya más enfermedades nuevas que se estén volviendo endémicas y que muchas tengan potencial de volverse pandémicas está incrementando. O sea, me acuerdo que después, o sea, desde que el COVID empezó a bajarse, ya empezamos a notar de que ya estaba empezando a desaparecer el COVID y que la cosa se estaba controlando. Puedo recordarte, no mencionándote nombres exactos, pero por ahí otros 2, 3 virus o enfermedades con las cuales se ha tenido mucho cuidado y digamos se han tenido vigiladas porque pues obviamente ya todos estamos traumados y no queremos volver a que nos encierran en la casa tanto tiempo. Me parece interesante, no soy científico, no puedo decir que tenga que ver con la dinámica del ser humano y cómo está involucrándose en el medio ambiente. Pero también me parece chistoso que por ejemplo, los hongos estén empezando a aparecer en el mapa, sobre todo después de que nos lancen HBO, la serie de Last of Us. Imagínense una pandemia por un hongo. Siento que sería algo que nadie se esperaría. Y con los hongos es muy difícil batallar, si mal no tengo entendido. Tienen sistemas, maneras de afectar el cuerpo del ser humano que al parecer son poco usuales en la medicina y a veces difíciles de tratar, tengo entendido. Vamos a ver qué pasa con esto. No creo que sea nada grave, creo que va a ser un caso fácilmente aislado y fácilmente controlado. Pero siento que también hasta cierto punto estoy viendo que el COVID sí nos dejó aunque sea una enseñanza, y es que cuando estas cosas pasan hay que prestarles más cuidado, hay que estar más prevenido, hay que buscar una contención más rápida, y hasta cierto punto eso me parece que está muy bien. Y ya para acabar, una que me parece muy importante: estamos en la actualidad, estamos en el 2023 y en este podcast vamos a hablar mucho de inteligencias artificiales, muchísimo, porque es el tema que no solo que está de moda, sino que se sabe que está definiendo cómo va a ser nuestro futuro, y me parece importante porque ya se están empezando a ver cosas con las inteligencias artificiales que se están escapando un poco de lo que prevenía y de lo que está dentro del esquema de lo posible, de lo que somos los seres humanos. No me gustaría, cuando hablo del tema de inteligencias artificiales, me gusta partir del hecho de que nosotros como civiles, tú como civil tienes un acceso a la información, digamos,
privilegiada, muy limitada. Obviamente tiene en cuenta en muchas cosas. Sí, tampoco hace falta un genio para saber eso. Y por ejemplo lo que estamos viendo, las inteligencias artificiales a las que tú ya puedes tener acceso, ya sea pagando o no pagando. Obviamente todos hemos notado un incremento en la calidad de lo que había antes brutal. O sea, lo que está haciendo ChatGPT en la actualidad es de miedo. O sea, no, creo que, los mismos científicos, los mismos que están más involucrados en esta industria son los primeros que están diciendo, oye, mira, esto no lo esperábamos. Esto se escapaba de lo que pensábamos, esto se escapaba de lo que preveíamos. Las inteligencias artificiales están empezando a aprender cosas que no esperábamos que aprendieran. Están empezando a tener, digamos, autonomías en cierto tipo de cosas que no esperábamos. Y este tipo de cosas ha empezado a preocupar a los científicos, y hasta cierto punto ya empieza a preocupar a muchos políticos, porque como el avance no ha sido tan previsto, se están empezando a coquetear con la idea ya de que las inteligencias artificiales son herramientas que son tan útiles en el mercado laboral que pueden empezar a afectarlo un poco, de maneras que, repito, como pasa con la misma inteligencia artificial per se, no están previstas. Puede afectar empleos, o puede afectar la manera como estos empleos digamos están en no sé cómo decirlo, en consideración. Y obviamente, como así como afectas el mercado laboral, que es básicamente el pilar de la economía de cualquier país, afectas todo el resto de aspectos económicos. Por ejemplo, si tú afectas el mercado laboral de esa manera, también tienes que cambiar mucho la educación, porque las personas que van a entrar a trabajar ya tienen que venir con otro paradigma en la cabeza, preparados para otro tipo de cosas. Tienen que empezar a llegar ya sabiendo cómo usar las inteligencias artificiales, aplicarlas en su trabajo de la manera correcta, que es algo que pues ya pasa. Las inteligencias artificiales en el mundo de la tecnología no son nada nuevo. La gran mayoría de algoritmos que funcionan con las redes sociales vienen de la inteligencia artificial. YouTube, Spotify, lo que tú quieras, lo que te puedas imaginar. Mira, te podría decir que se están empezando ya a ver, a estudiar la posibilidad de utilizar inteligencias artificiales para el apoyo de diagnósticos médicos, y en la banca también muchísimo. Me imagino que hasta cierto punto de manera un poco más o menos limitada, no tanto como lo estamos viendo ahorita en todos lados, pero se deben estar aplicando ya claramente, ya paso a paso, poquito a poquito. En todo esto viene a que pues el Parlamento Europeo ya aprobó una regulación de la CIA. Les parece importante empezar a controlar este aspecto. Me parece perfecto, me parece muy bien. Siento que, por ejemplo, de lo que más están preocupados es que pues las inteligencias artificiales tienen que aprender de algo, tienen que empezar a basar su conocimiento y todo su procesamiento de datos en información ya preestablecida. Y obviamente, dependiendo de los datos que tú vayas alimentando a esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a tender a, digamos, a pensar de una manera u otra. Entonces se tiene miedo de cómo las inteligencias artificiales pueden estar sesgadas, y como la influencia que están empezando a tener en la sociedad es tan grande, pues tan sesgadas ellas, tan sesgados nosotros. Entonces puede haber implicaciones sociales preocupantes. Las fake news pueden volverse algo incontrolable, y ya lo hemos visto con la generación de imágenes que no existen. Entonces me parece, digamos, un paso en positivo. Ahora, todas las decisiones que tú das en la política están impulsadas por intereses
individuales y personales. Entonces, obviamente detrás de esta regulación hay intereses, ¿sí? Digamos que en el poder es muy difícil encontrar la perfección, en la política es muy difícil encontrar la limpieza y la perfección. Política es lo más corruptible del mundo, ¿sí? Y los europeos no se salvan. Entonces, siento también que esto es un paso para que los gobiernos empiecen también a sus intereses a sesgar inteligencias artificiales. ¿Qué me parece peor? Que sean tan salvajes en vez de que estén controladas. Entonces es para mí difícil decirte si es lo más positivo o lo más negativo que va a suceder, pero al menos se está haciendo algo al respecto y eso es lo que me parece importante, porque es un tema que claramente va a influir en el futuro de una manera a la que tú todavía no te puedes imaginar, ninguno de nosotros. Y bueno, eso es todo por el primer podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Han sido temas muy buenos, larguitos. Dejen por favor su opinión en los comentarios. El primer episodio un poco rápido, está bien, lo vamos a dejar así. Vamos a ir trabajándolo. Por favor, denle like, suscríbanse. Por favor, dejen sus comentarios de manera respetuosa, de manera agradable. Los discutimos y nos veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.